Mahoma. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un huérfano del desierto, sin ejército, sin riqueza y sin libros, cambió el curso de la historia humana para siempre? Antes de que el Islam fuera una religión, fue miedo. Fue duda. Fue una voz temblando en la oscuridad de una cueva. Esta es la historia que no te enseñaron en la escuela. Una historia real, humana, brutal y profundamente transformadora. Quédate hasta el final, porque cuando termines este vídeo, no verás al Islam, ni a Mahoma, con los mismos ojos. Y si esto ya te está removiendo algo por dentro, suscríbete. Porque aquí no venimos a juzgar la historia. Venimos a entenderla. La Meca, hoy la ciudad más sagrada del Islam. Pero hace 1500 años, era otra cosa. Era una ciudad de comerciantes, de tribus, de caravanas atravesando el desierto como hilos que cosían los bordes del mundo árabe. No había aún mezquitas, ni rezos hacia la Kaaba 5 veces al día. Lo que sí había era oro, especias, ídolos y silencio. Silencio sobre las desigualdades, el abandono y el hambre que se disfrazaba de honor. Imagina una ciudad construida sobre la arena, pero sostenida por el comercio. Una ciudad que no tenía rey, pero sí guardianes de una casa cúbica de piedra negra, la Kaaba. Dentro, decenas de estatuas. Afuera, miles de pasos. Era el centro espiritual, pero también el centro económico. Porque la fe, en la Meca preislámica, se medía en monedas. Era una ciudad rica, sí. Pero solo para unos pocos. Las élites tribales se repartían el poder como quien reparte agua en el desierto, escasa, necesaria y peligrosa. Los huérfanos, los pobres, las viudas, los esclavos, no tenían voz. Y si la tenían, nadie la escuchaba. Ahí empieza nuestra historia. Porque Mahoma nació en esa Meca. No en la Meca de hoy, ni en la que tú imaginas cuando piensas en peregrinaciones. Sino en una Meca dura, rota, pero perfectamente funcional, para quienes la dominaban. En esa ciudad, nacer huérfano no era solo una tragedia personal, era una condena social. Y ese fue el primer regalo que le dio la vida a Mahoma, la pérdida. Pero aún no llegamos a él. Primero, tienes que entender el mundo en el que nació. Un mundo donde las tribus eran más importantes que las ideas. Donde el linaje pesaba más que las palabras. Y donde los dioses, bueno, había muchos, pero todos tenían precio. En la Kaaba se veneraban más de 300 ídolos. Algunos tallados en piedra, otros en madera, otros en oro. Cada tribu tenía su dios, y cada dios tenía su tarifa. No había un libro sagrado. No había un mensaje universal. Había poemas. Muchos poemas. La palabra hablada era el arte más sagrado de los árabes. Un buen poeta podía unir tribus. O hacerlas arder. La lengua árabe era tan rica como el incienso de las caravanas, pero aún no conocía el fuego de una revelación. Y en medio de todo eso, una sensación. Algo que no se decía, pero se sentía. Como si debajo de la arena, algo latiera. Como si el desierto estuviera a punto de hablar. Porque la historia no siempre empieza con un trueno. A veces empieza con un susurro. Y ese susurro estaba por convertirse en la voz más poderosa del mundo árabe. A Mahoma no lo definió el poder. Lo definió la pérdida. Su padre murió antes de que él naciera. Su madre, cuando él tenía apenas 6 años. Y su abuelo, el protector que lo acogió después, también lo dejó poco tiempo después. 3 muertes. 3 despedidas antes de cumplir los 10 años. ¿Cómo no quedar marcado por eso? Mahoma no fue criado entre lujos ni libros. Fue criado entre silencios. En una cultura donde los hombres valían por su tribu, él fue un niño sin raíces sólidas, trasladado de brazo en brazo. Primero su madre, Amina. Luego su abuelo Abd al-Muttalib. Y más tarde,
su tío Abu Talib, quien lo cuidaría como a un hijo, pero sin poder ofrecerle más que techo y protección. Aún así, esa protección sería clave, porque sin ella, quizás esta historia no existiría. La Meca de entonces no era amable con los débiles. Y Mahoma era, ante todo, vulnerable. No tenía dinero. No tenía poder. No tenía un padre que le enseñara a pelear. Solo tenía sus ojos y una sensibilidad que lo hacía distinto. Observaba. Mucho. A los hombres vendiendo mercancías. A los peregrinos girando alrededor de la Kaaba. A los esclavos siendo comprados y vendidos como si no tuvieran alma. A las mujeres, invisibles entre los toldos. Y al desierto, que lo rodeaba todo como una promesa muda. Desde joven, trabajó. Cuidó ovejas. Caminó detrás de caravanas. Aprendió a leer el rostro de los mercaderes y el lenguaje de los silencios. No sabía leer ni escribir, pero ya estaba entendiendo el mundo de otra forma. La palabra más asociada a Mahoma es profeta. Pero antes de ser profeta, fue aprendiz de la vida. Un joven con una brújula interna, navegando entre supersticiones, desigualdad y una cultura donde la fuerza era ley. Lo fácil habría sido adaptarse. Buscar poder. Ganar aliados. Pero Mahoma no encajaba. Era distinto. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras pesaban. Era honesto. Tan honesto que le pusieron un apodo, Al-Amin, el digno de confianza. En un mundo donde mentir era parte del negocio, él decía la verdad. Y eso, aunque no lo supieran todavía, ya era una forma de rebeldía. Pero más allá de lo que decía o hacía, lo que definía a Mahoma era su dolor. El dolor de no tener un lugar real en el mundo. De no pertenecer del todo. De ver injusticias y no entender por qué todos actuaban como si fueran normales. Ese dolor se fue acumulando. No como rabia. No como resentimiento. Sino como una pregunta sin respuesta. Como una grieta interior por donde empezaba a filtrarse algo diferente. Algo que cambiaría su vida. Y con el tiempo, la vida del mundo entero. Antes de que Mahoma fuera profeta, fue esposo. Y antes de tener seguidores, tuvo a Jadilla. En un mundo donde las mujeres rara vez eran escuchadas, ella fue una excepción. Jadilla era rica. Independiente. Dueña de caravanas comerciales que atravesaban Arabia llevando perfumes, telas y especias. Viuda 2 veces. Madre. Y sin embargo, poderosa. No por el oro que poseía, sino por la forma en que lo usaba. Ella lo eligió. Mahoma tenía 25 años cuando Jadilla lo contrató como comerciante. Él no tenía apellido que impresionara, ni riquezas que deslumbraran. Solo tenía su reputación. Al-Amin, el confiable. El que no mentía. El que devolvía el cambio exacto. Y cuando volvió de su primer viaje para ella, no solo le trajo ganancias, le trajo respeto. Jadilla lo escuchó. Observó su integridad. Su humildad. Y vio algo que los demás no veían. Lo que nació entre ellos no fue solo afecto. Fue una alianza entre 2 almas que sabían lo que era perder, y sin embargo, no habían perdido la fe. Ella le propuso matrimonio. Él aceptó. Y por primera vez en su vida, Mahoma dejó de ser un niño errante para tener un hogar real. Una casa donde no era un huésped ni una carga. Donde su voz tenía valor. Donde el amor no era posesión, sino refugio. Durante 25 años fueron compañeros. Sin otra esposa. Sin otro amor. Ella fue su consejera, su cómplice, su primer apoyo y su primera creyente. Porque Jadilla no solo amó al hombre. Amó también al mensaje, cuando ese mensaje aún era un susurro en la mente de Mahoma. Cuando nadie más creía. Cuando ni siquiera él entendía lo que le estaba ocurriendo. Ella lo sostuvo. Y eso importa.
Porque la historia de Mahoma a veces se cuenta como la de un hombre solo. Un profeta en el desierto. Pero no lo fue. Antes de todo eso, fue un esposo acompañado. Y esa compañía fue el cimiento silencioso de todo lo que vendría después. Jadilla fue el primer refugio. Y en su abrazo, Mahoma encontró no solo amor, sino permiso para escuchar esa voz interior que comenzaba a crecer. Esa voz aún no tenía nombre. Pero estaba cada vez más cerca. Hay silencios que pesan. Que no son ausencia, sino espera. Mahoma los conocía bien. Y por eso buscaba soledad. A las afueras de la Meca, subiendo por las montañas ásperas del desierto, hay una cueva. Pequeña, silenciosa, apenas una grieta en la roca. Se llama Hira. Y es ahí donde comenzó todo. Mahoma tenía 40 años. Ya no era un joven curioso, ni solo un esposo o comerciante. Era un hombre lleno de preguntas. Preguntas que no encontraba en los ídolos de la Kaaba, ni en los poemas de los beduinos, ni en los negocios del mercado. Así que subía. Solo. Una y otra vez. Como quien busca algo que no puede nombrar. Durante días se quedaba allí. Mirando el horizonte. Observando las estrellas. Pensando. Rezando a un Dios que aún no tenía rostro, pero que él sentía dentro. No buscaba fama. No buscaba poder. Buscaba sentido. Un porqué. Y fue ahí, en uno de esos retiros, una noche oscura, cuando el silencio habló. No fue suave. No fue dulce. Fue abrumador. Una voz lo envolvió como una tormenta. No venía de afuera. Venía de todos lados. De la cueva, del cielo, de sus propios huesos. Era el ángel Gabriel. Pero en ese momento, él no lo sabía. Lo único que sabía era que algo imposible estaba ocurriendo. Lee, le ordenó la voz. Pero Mahoma no sabía leer. Lee, insistió. Y de nuevo. Hasta que las palabras comenzaron a brotar de su boca como si siempre hubieran estado ahí. Lee en el nombre de tu Señor, que creó al ser humano de un coágulo. Eso fue todo. Una frase. Pero esa frase partiría la historia del mundo en dos. Mahoma temblaba. Sudaba. No sabía si estaba enloqueciendo. Bajó corriendo la montaña, como quien huye del fuego. Llegó a su casa, se lanzó en los brazos de Jadilla y le pidió lo único que podía: cúbreme, cúbreme. Y ella lo cubrió. No le dijo que estaba loco. No le dijo que era imposible. Le creyó. Porque lo conocía. Porque sabía que algo así no podía ser inventado. Y buscó respuestas. Lo llevó con un sabio cristiano de la ciudad, Baraka ibn Naufal, quien al escuchar las palabras, no dudó: ese es el mismo ángel que vino a Moisés. Lo que has escuchado es real. Mahoma no pidió ser profeta. No lo esperaba. No lo deseaba. Fue elegido. Y como todos los que son tocados por lo invisible, sintió miedo. Pero también sintió algo más. Una certeza profunda, aunque aún no entendida, que su vida ya no le pertenecía. La cueva de Hira no le dio paz. Le dio misión. Y la Meca nunca volvería a ser la misma. La voz no se fue. Después de aquella noche en la cueva de Hira, Mahoma pensó que tal vez sería una sola vez. Un momento, una visión, una experiencia espiritual intensa, y luego, el regreso a la normalidad. Pero no. No hubo regreso. La normalidad se quebró. La revelación volvió. Y esta vez, con más fuerza. Con más claridad. Ya no era solo una orden de leer. Ahora eran frases. Ideas. Advertencias. Mensajes directos, intensos, que sacudían su alma como un viento del desierto. Y Mahoma, que no sabía leer ni escribir, comenzaba a recitar con una precisión inexplicable. No era poesía. No era canción.
Era algo nuevo. Las palabras hablaban de un solo Dios. Uno. Sin forma. Sin imagen. Sin hijos ni iguales. Uno absoluto. Pero también hablaban de justicia, de compasión, del deber con los huérfanos, con los débiles, con los oprimidos. Era una denuncia. Un llamado. Y también una promesa. Pero, ¿a quién se lo diría? Durante los primeros años, Mahoma no predicó en público. Solo a los más cercanos. Su esposa Jadilla fue la primera creyente. Luego su primo, Ali, que apenas era un niño, pero que creyó sin dudar. Después vino Zayd, su siervo liberado. Y más adelante, Abu Bakr, su amigo íntimo. Un puñado de creyentes en una ciudad llena de dioses. Al principio, nadie los notó. La Meca tenía demasiados comerciantes, demasiados rezos vacíos, demasiadas voces para escuchar a una más. Pero las palabras de Mahoma empezaron a tocar nervios. No porque hablara de Dios, sino porque hablaba contra la injusticia. Contra el abuso. Contra los ricos que olvidaban a los pobres. Contra los que usaban la religión como negocio. Eso sí era peligroso. Y entonces llegaron las primeras sombras. Mahoma comenzaba a recitar en voz alta. En pequeñas reuniones. En casa de algún seguidor. En los callejones menos transitados. Su mensaje no era solo espiritual. Era profundamente político, aunque él no lo presentara así. Porque cuando dices que todos los hombres son iguales ante un Dios único, estás declarando la guerra al sistema tribal, al privilegio, a la jerarquía. La ciudad empezó a oír rumores. ¿El huérfano Mahoma? ¿El comerciante confiable? ¿Ahora dice que solo hay un Dios y que los ídolos no sirven? ¿Que los ricos tienen responsabilidad moral? ¿Que habrá un juicio después de la muerte? Era demasiado. Los poderosos no lo podían ignorar. Pero tampoco podían atacarlo aún, porque todavía era solo un hombre con una voz. Una voz que, eso sí, empezaba a sonar diferente. Inquietante. Como un eco que no venía solo de él, sino de algo más grande. Y no era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Las revelaciones no eran versos comunes. Tenían ritmo, tenían fuego, tenían misterio. Los oyentes sentían algo que no sabían nombrar, una mezcla de temor, fascinación y verdad. Era incómodo. Era perturbador. Y se estaba expandiendo. Las voces en la oscuridad empezaban a multiplicarse. A resonar. A formar comunidad. Y cuando eso pasa, la oscuridad responde. Cuando Mahoma habló por primera vez en público, no lo hizo desde una tarima. No tenía ejército. No tenía templo. No tenía respaldo político. Solo tenía una certeza ardiendo en el pecho, que lo que había recibido no era solo para él. Y entonces habló. En voz alta. Frente a todos. Y el silencio se rompió. La Meca lo escuchó, y no lo tomó bien. Imagínate lo que significaba su mensaje. Un solo Dios, sin imagen, sin tribu, sin negocio. Un Dios que no podía ser comprado con sacrificios, ni manipulado con ofrendas. Un Dios que exigía justicia, compasión y humildad. Eso no solo era raro. Era peligroso. Porque golpeaba directamente el corazón del sistema. La Kaaba era el centro del comercio. Peregrinos de toda Arabia venían a venerar sus ídolos. Las tribus se reunían allí, no solo por fe, sino por conveniencia. Mahoma estaba poniendo en riesgo todo eso. ¿Qué pasaría si su mensaje se extendía? ¿Si la gente dejaba de adorar a los dioses de sus padres? ¿Si la Meca dejaba de ser el epicentro espiritual de Arabia? Los líderes tribales se enfurecieron. Primero intentaron ignorarlo. Luego lo ridiculizaron. Decían que estaba loco. Que era un poeta. Que estaba poseído.
que lo había tocado un demonio. Pero las palabras de Mahoma no se detenían. Seguían llegando. Y cada vez eran más claras. Más desafiantes. Más profundas. Entonces intentaron comprarlo. Le ofrecieron poder. Mujeres. Riquezas. Le dijeron, si dejas de predicar, te daremos lo que quieras. Pero Mahoma no buscaba eso. Y no estaba solo. Porque aunque era una minoría, sus seguidores crecían. Y lo más inquietante era quienes se unían a él, los pobres. Los esclavos. Los jóvenes sin apellido. Las mujeres olvidadas. Aquellos que no tenían lugar en el orden tradicional. La élite entendió algo, Mahoma no solo hablaba de religión. Hablaba de revolución. Y entonces vino el castigo. A sus seguidores los golpeaban. Los encarcelaban. A algunos, como Bilal, un esclavo africano, lo arrastraban por las calles y lo torturaban bajo el sol. ¿Su crimen? Decir que solo había un Dios. Mahoma, protegido aún por su tío Abu Talib, no podía ser atacado directamente. Pero cada día era más evidente, el predicador estaba solo contra un sistema que no toleraba grietas. Y sin embargo, no se detenía. Subía a las colinas. Hablaba en los mercados. Recitaba las revelaciones como si fueran fuego saliendo de su pecho. Y con cada palabra, ganaba una cosa más poderosa que el oro: fe. Fe real. Fe de quienes no tenían nada, y ahora tenían una voz. Pero eso no es gratis. Porque el sistema no cae sin resistencia. Y Mahoma estaba a punto de descubrir cuánto podía doler hablar la verdad en un mundo que vive de la mentira. Ser fiel a una verdad incómoda es un camino solitario. Y Mahoma lo sabía. Los ataques ya no eran solo rumores. Ni burlas. Ni amenazas vacías. Ahora eran cadenas, sangre y gritos en las calles. Los seguidores del Islam no solo eran pocos, eran señalados. Humillados. Castigados como si creer en un solo Dios fuera un crimen. Y en la Meca, lo era. La ciudad se había vuelto un campo de guerra invisible. Una guerra sin ejércitos, pero con víctimas diarias. A Mahoma no lo podían tocar todavía. Su tío, Abu Talib, jefe del clan de los Banu Asim, lo protegía. No porque compartiera su fe, sino por lealtad de sangre. Pero esa protección era frágil. Y el cerco se cerraba. Entonces vino una decisión desesperada. Mahoma permitió que algunos de sus seguidores huyeran. Que cruzaran el mar hacia un reino lejano, Abisinia, en África. Gobernado por un rey cristiano justo. Irónicamente, encontrarían refugio entre quienes adoraban a otro profeta, Jesús. La fe de uno no era amenaza para la fe del otro. Solo en el exilio, el Islam pudo respirar por primera vez. Pero Mahoma no huyó. Él se quedó. Y la presión subió. Los líderes de la Meca aplicaron un castigo brutal, un boicot total contra el clan de Mahoma. Aislados. Sin comercio. Sin comida. Sin apoyo. 3 años. 3 años sobreviviendo con hojas, con raíces, con ayuda secreta. 3 años viendo morir a los suyos lentamente. Todo por negarse a ceder. Y entonces, el golpe más duro. 2 pérdidas, una detrás de la otra. Primero, Jadilla. La mujer que lo sostuvo en la noche del miedo. Que creyó cuando nadie más lo hizo. Que fue su hogar en medio del caos. Murió sin riquezas, pero con la certeza de haber acompañado a un hombre elegido. Mahoma quedó destrozado. Poco después, su tío Abu Talib también murió. Y con él, su escudo político. La Meca ya no tenía razones para contenerse. Sin protección, Mahoma estaba expuesto. Y los ataques se volvieron más descarados. Más crueles. Ya no era solo odio. Era desesperación de los poderosos por silenciar algo que no podían controlar. Y Mahoma,
Hizo lo impensable. Buscó refugio en otra ciudad, Taif. Quizá allí habría oídos nuevos. Hombres más justos. Una nueva esperanza. Pero lo que encontró fue humillación. Lo expulsaron. Lo apedrearon. Lo persiguieron por las calles como a un delincuente. Él, que solo había llevado un mensaje. Con los pies ensangrentados, se refugió bajo una higuera. Miró al cielo y no pidió venganza. Pidió guía. Pidió paciencia. Pidió que, si no era por él, su mensaje al menos encontrara un corazón dispuesto. Ese fue su fondo. La noche más oscura de su vida. El momento en que todo parecía perdido. Pero también fue el momento en que algo empezó a cambiar. Porque a veces, el desierto no es castigo. Es preparación. Y mientras la Meca se cerraba, una ciudad al norte empezaba a abrir los ojos. A veces, para que una verdad crezca, tiene que huir. Mahoma no quería dejar la Meca. Esa era su ciudad. Ahí había nacido. Ahí estaba la Kaaba. El corazón de Arabia. Pero también era el lugar donde su mensaje era aplastado, silenciado, ahogado una y otra vez. Las oraciones eran espiadas. Las palabras, castigadas. El aire se había vuelto irrespirable. Y entonces, llegó una invitación. Desde Yatrib, una ciudad al norte, fragmentada por guerras tribales, buscando una salida. Buscando paz. Sus líderes habían oído de Mahoma. Algunos habían creído en secreto. Y ahora lo llamaban. No como predicador, sino como árbitro, como guía, como mediador entre tribus enemistadas. Querían que él trajera unidad. Mahoma aceptó. Pero no fue una simple mudanza. Fue un éxodo. Un salto al vacío. La decisión más arriesgada de su vida. Porque al salir de la Meca, perdía toda protección. Se convertía en un fugitivo. Un blanco fácil. Los líderes de la Meca lo sabían. Y planearon matarlo. Una noche, en silencio, rodearon su casa. Mahoma, advertido, salió por la parte trasera. Dejó a su primo Alí en su cama, como señuelo. Y junto a su fiel compañero Abu Bakr, inició la travesía. No por la ruta más corta, sino por la más inhóspita. A través del desierto, escondiéndose en cuevas, viajando de noche, confiando solo en la fe. Durante días, caminaron entre rocas y dunas, esquivando la muerte en cada paso. Hasta que, al fin, llegaron. Yatrib los recibió no como huéspedes, sino como esperanza. Y a partir de ese momento, la ciudad cambió de nombre. Se llamó Medina, la ciudad del profeta. Ese viaje, ese momento, es conocido como la Hégira. Y no fue solo un traslado físico. Fue un parteaguas. El punto donde el Islam dejó de ser solo un mensaje y se convirtió en una comunidad. Una umma. Un grupo humano unido no por sangre, ni por tribu, sino por fe. Fue tan decisivo, que los musulmanes cuentan su calendario desde ese día. No desde una victoria. No desde una batalla. Sino desde la huida. Porque fue ahí donde todo empezó a construirse. En Medina, Mahoma ya no era solo un predicador. Ahora era líder. Gobernante. Guía espiritual y organizador social. Pero eso no significaba comodidad. La Meca no había olvidado. Y mientras Medina se convertía en santuario, la guerra se acercaba. Medina no era una ciudad perfecta. Era un lugar herido. Dos grandes tribus árabes, los Ous y los Hazrai, vivían enfrentadas desde hacía generaciones. Su odio era antiguo. Su sangre, fresca. Además, había tres poderosas tribus judías con sus propias alianzas, su fe, su historia. Y ahora, llegaba Mahoma. Un forastero. Un refugiado. Pero no uno cualquiera.
Él traía una visión, unir a una ciudad rota bajo una nueva idea. No bajo una bandera, ni una familia, ni una raza, sino una fe. Una comunidad. Una umma. Y lo increíble fue que lo logró. Con sabiduría, paciencia y revelaciones que lo guiaban paso a paso, Mahoma redactó algo que hoy sería impensable para un recién llegado, una constitución. La Constitución de Medina. Un pacto social, religioso y político entre musulmanes, judíos y tribus árabes. Reconocía la diversidad, garantizaba la libertad de culto, y establecía que todos, creyentes o no, serían parte de una misma comunidad si defendían juntos la ciudad. Era radical. Y profundamente moderno. Por primera vez, el Islam dejaba de ser solo un mensaje de resistencia y se convertía en proyecto de sociedad. Pero no todo era armonía. Desde la Meca, las amenazas seguían llegando. Los líderes de Quraysh no aceptaban que Mahoma se hubiera salvado. Lo veían como traidor, como peligro, como alguien que desafiaba su autoridad y su negocio. Así que vino la guerra. Primero, pequeñas escaramuzas. Después, la gran batalla de Badr. Contra toda lógica, los musulmanes, siendo mucho menos en número y peor armados, ganaron. Fue un terremoto político. La Meca tembló. Pero el camino sería largo. Después vino Uhud. Una batalla dolorosa. Muchos murieron. Mahoma fue herido. Y aunque no fue una derrota total, sí fue una advertencia, el Islam no estaba blindado. No era invencible. Era humano. La comunidad de Medina crecía, sí. Pero también se llenaba de tensión. No todos los que decían creer, creían. Algunos se unían por interés. Otros, por miedo. Y dentro de la ciudad, comenzaron a aparecer los hipócritas. Aquellos que, en público, eran musulmanes, y en secreto, enemigos. Y aún así, Mahoma no se quebró. Siguió enseñando. Siguió guiando. Siguió revelando versos que hablaban de justicia, de compasión, de paciencia, y también de firmeza. Porque el Islam no era un refugio. Era una responsabilidad. Medina se convirtió en el primer laboratorio de esa visión. Donde el mensaje se hizo comunidad. La fe, estructura. Y la palabra, poder. Pero todavía faltaba algo. Todavía quedaba un lugar. Un sitio que lo vio nacer. Que lo rechazó. Que lo persiguió. Y al que, inevitablemente, debía volver. La Meca. El camino de Mahoma lo llevó, inevitablemente, de regreso a casa. Después de años de conflicto, de pérdidas, de batallas, volvió a la Meca. Pero no como un conquistador sediento de venganza. Volvió como líder de una comunidad que había crecido más allá de lo imaginable. Y cuando entró en la ciudad, no hubo masacre. No hubo castigo. Hubo perdón. Uno a uno, los antiguos enemigos bajaron la mirada. Esperaban la espada. Pero Mahoma ofreció misericordia. Y caminó hacia la Kaaba. Ese lugar que, en su niñez, era el templo de los ídolos. Entró solo. Y uno a uno, los destruyó. No con odio. Con propósito. El Islam volvía a su raíz, la adoración de un solo Dios. Y desde ese momento, la Meca volvió a ser el centro espiritual. Pero ahora, no de tribus, sino de creyentes. De millones. Pero antes de llegar a ese número, antes de que el Islam cruzara fronteras, imperios y océanos, Mahoma tenía algo más que hacer, terminar su misión. Los últimos años de su vida no fueron tranquilos. Siguió revelando versos. Siguió guiando. Siguió enseñando. Hasta el final. Y cuando supo que su tiempo se acababa, hizo algo profundamente humano, se despidió. Durante su último sermón, en su última peregrinación, frente a miles de seguidores, no habló de guerra. Ni de victoria. Habló de dignidad.
de igualdad, de respeto. Dijo, ningún árabe es superior a otro, ni ningún no árabe a un árabe. Ningún blanco a un negro, ni ningún negro a un blanco, excepto en la piedad y las buenas acciones. Eso, siglos antes de que el mundo dijera lo mismo. Poco después, enfermó. Murió en brazos de su esposa Aisha. Sin corona, sin oro, sin castillos, solo con su gente, su mensaje y una certeza: había cumplido. El hombre había partido. Pero el mito apenas comenzaba. Porque su vida, marcada por el dolor, la búsqueda, la revelación y la resistencia, dejó una llama encendida que no se ha apagado en más de 1400 años. Hoy, más de 1800 millones de personas en el mundo dicen su nombre cada día. Y no fue por la espada, ni por la riqueza. Fue por una voz. Una voz que, una noche, en una cueva, dijo, lee. Y que desde entonces, nunca más se calló.